Buenos días. Una vez más aquí leyendo la Biblia. Vamos a leer hoy Mateo del 13 al 20 y Hechos del 1 al 38. Mi nombre es América. Bienvenidos al canal. Cafecito en mano para los que gustan de esta delicia, sino un tecito, disculpen, tecito, agua, lugar tranquilito. Estoy esperando que amanezca, es bien tempranito, pero ya todavía no sale el sol y me encanta ver esa fotografía allá atrás que se forma de cielo tan bello aquí donde yo vivo. Mi nombre es América y Dios ha puesto en mi corazón leer la Biblia en este año. Y llevo años en el Evangelio y nunca lo había hecho. Estoy muy emocionada y comprometida primeramente con mi Dios y después con ustedes, de sentarme todos los días aquí, mantica en mano, porque es un poquito frío en este tiempo, y con ese deseo de leer la Biblia completamente, no de principio a fin, sino voy saltando, voy del Antiguo Testamento, voy al Nuevo Testamento, pero feliz porque esto es un libro, esto es palabra, esto habla, esto es vivo, y le doy gracias a Dios por poner esa inquietud en mi corazón, y quizás algunas de las personas que me están mirando, sean cristianos o no, sea para ellos una bendición. Ojalá que sea una semillita plantada para que comiencen a leer este libro, porque este libro trae grandes bendiciones. Y bueno, vamos a orar para comenzar a leer la palabra. Siempre se debe orar y pedir discernimiento al Espíritu Santo, porque por sí solo usted lo puede leer, pero no va a recibir nada, no va a comprender nada si no le pide discernimiento a Dios y al Espíritu Santo. Comencemos. Gracias, Señor, por este día, Padre. Todavía no vemos ese cielo azulito, pero te damos gracias de todas maneras, porque respirar es algo que no merecíamos, mi Dios. Y usted nos los ha dado y estamos aquí todavía. Bendice a las personas que están mirando este video, Padre, y permita que también, como yo, tengan ese deseo de leer su palabra cada día, mi Dios del cielo. Todo te lo pedimos, te lo suplicamos, en nombre de tu Santísimo Hijo Jesucristo. Amén. Y bueno, vamos a comenzar Mateo en el capítulo 13, del 13 al 20. Capítulo 5, versículo del 13 al 20. Dice, la sal de la tierra. ¡Wow! Es que sin sal tampoco podemos estar. No muy salados, pero no podemos estar sin la sal. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Nosotros somos esa sal de la tierra. ¿Por qué sal de la tierra? Porque somos los que vamos a llevar a todos los lugares ese sabor, por decirlo, está hablando como en una parábola, de que nosotros vamos a llevar el Evangelio. Ese es el sabor que necesita el mundo. Disculpen, la luz del mundo es otro enunciado del otro versículo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aleluya. Nosotros somos la luz del mundo. ¿Por qué? Porque somos los que hablamos del Evangelio, los que seguimos a Jesús.
y nuestras obras, aunque por obras no somos salvos por fe, por creer en Dios, en Jesús, que a través de él a través de Jesús vamos al Padre. Pero no podemos decir que somos cristianos y comportarnos de mal manera, porque eso no dice nada. Ok, dice el otro. Jesús y la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Bueno, aquí voy a hacer un check mark y voy a pasar un highlighter para mi estudio, como le digo, personal, porque hay cositas que no las entiendo. A veces hay que seguir buscando porque Dios quiere que sigas aprendiendo, pero nada va a pasar hasta que no llegue el momento final. De manera que cualquiera que quebrante uno de los mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en los reinos de los cielos. Ahora mismo yo no soy quien para, sí, puede ser que sea alguien para hablar de, ahora mismo en estos momentos hay muchos falsos profetas, muchas falsas profetas que enseñan cosas que no están en la Biblia. Este pasaje se está refiriendo a esas personas. Hermano, Biblia en mano para enseñar. Si quieres, yo soy como nueva en el Evangelio, aunque llevo muchos años, lo confieso, necesito aprender mucho más, pero esto es lo que enseña, no mi palabra. No, a veces sacamos un versículo de contexto y hacemos una secta, por decir, porque ya la vez que se saca y tú lo tomas como mejor te convenga, entonces ya no es, ya estás haciendo otra cosa, que no es lo que dice la Biblia. Entonces, Biblia en mano cuando vayamos a hablar de algo muy importante. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los escribas y los fariseos eran aquellos que decían, haz esto, pero ellos hacían otra cosa. ¿Ok? Jesús y la ira. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Por supuesto, hay que pagar si matas a alguien, por supuesto. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquier que diga necio a su hermano será culpable entre el concilio. Cualquiera que le diga fausto quedará expuesto al infierno de fuego. Hermanos, matar es un pecado. La ira también es un pecado. Fornicar es un pecado. Ser homosexual es un pecado. Todos los pecados son iguales. Todos son pecados. Hay que arrepentirse. No es uno más que otro. El único pecado que sí, por lo que yo he estudiado, si ustedes tienen otra cosa, me lo dejan en los comentarios, que sí es, que no se resuelve, es contristar al Espíritu Santo. Pero todos los pecados son iguales. Así sea matar, así sea fornicar, así sea robar, es pecado. Claro, uno dice matar, sí, porque uno lo ve más fuerte, pero todos son pecados. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda.
Por supuesto, venimos al altar, ay, aquí en la iglesia o los hermanos somos súper religiosos y estamos disgustados con tu hermano de sangre. No, hay que amar a todos. Ok, tienen su forma de ser, hay personas que son súper tóxicas, como la palabra que hay ahora, pero hay que amarlo. Porque es fácil amar a la persona buena, a la persona cariñosa, pero hay que amar a todos. Y tú no puedes venir a decirle Dios te amo y al hermano de la iglesia cuando estás disgustado con tu hermano. Cuando estás peleado con tu misma sangre, con tu primo, con tu mamá, con tu papá. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto os digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Esas eran leyes fuertes. Discúlpeme, pero es que se me enfría mi cafecito. Pero, y hoy todavía el pueblo de Israel cumple, son como 600 leyes, porque para ellos Cristo no ha venido. Y ellos cumplen leyes y leyes y leyes. Pero bueno, eso es para otro, cuando estemos llegando a eso. Jesús y el adulterio. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Hermanos o hermanas, el hecho de mirar a otra persona con codicia, ya estás adulterando. O sea, estos son todas las bienaventuranzas de Jesús, todo lo que Él fue diciendo que era importante seguir y no hacer de esa manera. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo sea echado al infierno. Hermano, hermana, es duro, pero hay que cuidar. No es que la salvación se pierda. Si pierdes la salvación es porque nunca fuiste verdaderamente cristiano, pero es así. Hay que estar constantemente tratando de evitar ciertas cosas, de pedir perdón a Dios, porque podemos caer en pecado y en pecado continuo no vamos a salir de ahí. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, creo que me pasé y llegamos al 30. Y aquí lo vamos a dejar. Mateo del 13 al 30. Bueno, es que me emocioné. Vamos ahora para Hechos. Vamos a leer Hechos 7 del 1 al 38. Me emocioné. Pero bueno. Dice, defensa y muerte de Esteban. Recuérdense que Mateo está contando las cosas que estaba haciendo Jesús en la tierra. Ya en la parte de Hechos, Jesús había resucitado, está a la diestra del Padre, pero así es como estamos leyendo para poder entender mejor la Biblia. Defensa y muerte de Esteban. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es eso así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí muerto su padre, Dios
le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que tu descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarán por 400 años. Wow. Aquí estamos hablando de José. Bueno, José fue expulsado de Egipto, fue esclavo, estuvo preso y después tuvo un rango alto porque Dios tenía un propósito con él. Vino Jacob, sus hermanos, que fueron los que lo vendieron, pero él los perdonó. Y José salvó porque los israelitas estaban pasando por una sequía muy grande, de muchos años, y vinieron y estuvieron en Egipto, vivieron muy bien, porque José estaba ahí, pero después de 400 años ya empezaron a cambiar los faraones y ya querían acabar con los israelitas. Y entonces, seguimos. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación a la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidió al 8º día, y a Isaac y a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Aleluya. Los 12 patriarcas. De Jacob salieron las 12 tribus, que son los 12 patriarcas. Pero ellos estaban envidiosos de su hermano José y lo vendieron. Pero Dios estaba con él. Y él libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Ese fue José. Después que la esposa la esposa del albacea o algo así, no, él se convirtió en albacea, creo que era como se mencionaba. Pero ella trató de seducirlo, él no quiso, ella le dijo a su esposo que él estaba, que la trató de conquistar, estuvo preso, pero él tuvo un sueño y se lo contó al faraón. Y Dios estaba con él, tenía un propósito. Y libró todas las tribulaciones y dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, gran tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviado José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Imagínense ese padre después de tantos años que creía que su hijo estaba muerto, se lo había comido alguien porque ellos lo tiraron a un pozo y cogieron una manta que él le había regalado como que se lo había comido un animal. Imagínense qué alegría la de Jacob haber visto a su hijo. Y bueno, él perdonó a todos sus hermanos también, que eso tenemos que hacerlo. En Egipto y en la segunda, José le dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviado José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, desde donde murió él y también nuestros padres, y los cuales fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró a Abraham de los hijos de Amor en Siquén.
Pero cuando se acercaban el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Ese es el problema, que ya empezó otro y ya no conocía a José, ya ellos no, era diferente, ya ellos no iban a amar a estas personas. Este rey usando de astucia con nuestro pueblo maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. No querían que se propagaran. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Y llegó un faraón que quería matar a todos los niños porque no quería sobre todo varones, para que no se propagasen. Pero nació Moisés, que fue agradable ante los ojos de Dios. Pero siendo expuesto a la muerte, y la hija de Faraón lo recogió y le crió como un hijo suyo. ¡Wow! ¡Aleluya! Es que la gracia de Dios es grande. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos y los hijos de Israel. Y al ver que uno era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Es que él era hebreo, él era israelita, él tenía esa descendencia. Y cuando vio que un egipcio maltrataba a un israelita, él lo mató. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino el corazón al visitar a sus hermanos y los hijos de Israel. Y al ver que uno era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Síguenlos aquí. Seguimos viendo que los israelitas son testarudos. Están ciegos, pero no importa. Ese es el pueblo de Dios, el pueblo amado de Dios, y ese pueblo Dios va a tratar con él durante la tribulación y la gran tribulación, y va a ser también glorificado, porque ese es su pueblo. Dice, y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra en Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Aquí vemos la zarza ardiente, esa zarza la zarza era como tengo un gatuno por ahí tratando de entrar y me da una lástima. Perdóneme, hermano, pero tengo que salvarlo. Hola. Disculpe. Es que mi gatunito. Entonces, la zarza es como, me imagino que, como si fueran maderitas ardiendo, pero esta zarza no se apagaba. Ven acá, gatunito. Ven acá. Mira. Y siéntate ahí. Entonces, Moisés mirando se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino en él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo al Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. ¡Wow! Y él dijo: ¡wow! Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para liberarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Dios estaba ahí, el pueblo estaba sufriendo, pero Dios estaba mirando, Dios sabía, y estaba buscando cómo liberarlo. Lo sacó
habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos, a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Bueno, ya aquí terminamos el 38. Cuando leamos el Éxodo, ahí es donde explica más qué fue lo que hizo Moisés para liberar el pueblo de Egipto. Como vemos, la Biblia está enlazada completamente desde principio a fin. Esto que estamos hablando aquí en Hechos lo vamos a hablar en Éxodo cuando leamos ese libro de Éxodo de Moisés y cómo sacó el pueblo israelita de Egipto. Buenos hermanos, otro poquito de café. Ha sido una lectura maravillosa. Poquito a poco iremos entendiendo más. Por favor, ya saben que un hábito, 21 días lo van haciendo y después una costumbre. Y esto sí es una buena costumbre, leer la Biblia todos los días. Eso lo debemos hacer los cristianos todos los días de nuestras vidas. A veces no lo hacemos, pero es maravilloso. Bueno, vamos a orar. Gracias, Señor, por este día, por esta lectura, mi Dios del cielo. Permita que todo el que vio este video, otras personas que puedan leer su palabra y conocer más sobre usted, Señor, que es un libro maravilloso, mi Dios del cielo. Permita que cada persona que también nos esté mirando, que tenga una necesidad, un problema, Señor, ponga su mano sanadora, bendícelo, Señor, ayúdelo en este día, Padre Celestial, y que yo sea un instrumento, Señor, que usted me use para lo que usted quiera, llegar a personas para que lo conozcan más, mi Dios. Todo te lo pedimos, te lo suplicamos en nombre de tu Santísimo Hijo Jesucristo. Amén. Y con mi cafecito le digo, bye.